Muy buenos días hermanos, amigos. Les doy la bienvenida en este día, 5 de enero del 2022. Es increíble, ¿verdad?, ver cómo el tiempo pasa y pues no nos damos cuenta hasta que ya lo tenemos encima. Estamos transmitiendo todos los miércoles para mensaje de amor para salvación aquí a través del Facebook y a través también de la radio allá en San Fernando, Tamaulipas. Ahí está la difusora. Y hoy pues es un placer para mí compartir con ustedes un momento, ¿verdad?, de meditación, un momento de poder compartir las Sagradas Escrituras. Y esto es lo que haremos hoy en esta mañana. Y quiero darles las gracias a todos y cada uno de aquellos que se vayan a conectar más adelante a través de este medio. Y es un honor para mí, vuelvo a repetir, que podamos estar aquí compartiendo la Escritura. Así que voy a dar inicio, como cada sesión, como cada reunión, y lo haremos, ¿verdad?, de la manera que siempre lo hacemos, dirigiéndonos a Dios en palabras de oración. Voy a dirigirme a Dios en palabras de oración, y ya si a través con el tiempo alguno se va conectando, pues podremos tener la oportunidad de mandarnos saludos. Y lo haremos. Así que oremos. Padre eterno, gracias te damos en esta hora por un día más de vida, por la oportunidad, Señor, de vida que nos das, el privilegio de todavía, Señor, tener la oportunidad de habernos despertado en este día, y que tú has tenido el cuidado, Padre, de cada una de nuestras vidas, que tú estás conduciéndonos, que tú estás protegiéndonos, y que de alguna manera, Señor, necesitamos siempre estar agradecidos por esa gran bondad. Que tu amor siga siendo derramado sobre todas las personas en este mundo, y que a pesar de la situación que estamos viviendo, Señor, tu misericordia sabemos que es grande. Sabemos, Padre, que tú no nos abandonas y que tú nos permites, Padre, arrepentirnos, darnos cuenta de nuestro camino. Y es por eso que tenemos tu palabra también. Señor, gracias por darnos este privilegio, y te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, al cual enviaste a morir en remisión de nuestros pecados. Te damos las gracias y en tus manos nos depositamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, les vuelvo a repetir, gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estar aquí en este horario. Y quiero compartir con ustedes un canto antes de que podamos iniciar con la meditación de la Escritura, y es el canto número 61 en los himnarios azules, Cantos del Camino, que se titula Sin ti. Sin ti nada somos en el mundo, sin ti nada podemos hacer. Ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por tu poder. Ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por tu poder. Cielo y tierra pasarán,
mas tus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Sin ti no tenemos esperanza, sin ti no tenemos salvación. Solo tú puedes deshacer la muerte, dando vida y perdón. Solo tú puedes deshacer la muerte, dando vida y perdón. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Tú mereces eternas alabanzas, eres digno de gloria y honor. Con colmada gratitud te adoramos, oh supremo Dios de amor. Con colmada gratitud te adoramos, oh supremo Dios de amor. Cielos y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielos y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Amén. Hermano Mateo Aguilar, Dios te bendiga, hermanos, y saludos allá Ocosingo, Chiapas. Es un placer para mí contactarte, aunque sea por este medio. Y Dios te bendiga, hermanos. Dios les bendiga a ustedes allá en Ocosingo, Chiapas. Hugo Méndez, reciba saludos también. Y gracias por estar acompañándonos, ¿verdad? En este día, en esta transmisión. Es algo importante, ¿verdad?, que nos reunamos y podamos nosotros compartir las Sagradas Escrituras, porque realmente las mismas Escrituras dicen que ellas son el Señor Jesucristo. En Juan capítulo 5, versículo 39, dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y si queremos conocer a Dios, si queremos conocer su voluntad, tiene que ser a través de las Escrituras. No hay otro medio en el cual usted y yo podamos tener la información acerca de Dios y de su voluntad. Así que tenemos de una o de otra manera que estudiar las Escrituras. No hay más, no hay de otra manera. No hay una forma diferente para que usted y yo digamos: voy a adquirir el conocimiento de Dios y de su voluntad por otro medio. No, solamente a través de las Sagradas Escrituras. Vamos a entonar otro canto para poder ya irnos al tema. Y hoy quiero también, ¿verdad?, aquí tenía yo seleccionado un canto que vamos a entonar también. Número 163, se titula Ven amigo a Jesús. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti.
recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Mas gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él y serás muy feliz. Tus cuitas pon en Dios, pues Él las llevará. Quitará tu pesar por su consolación. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Mas gracias ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Amén. Es cierto, hermanos, amigos, que la salvación se ofrece a todo mundo y es el propósito que nuestro Señor Jesucristo trajo al venir a este mundo. Así que usted es el que decide, ¿verdad?, obedecer o no. Hermano hermana Francisca Mercedes Quesada, Dios le bendiga también. Saludos a la distancia, claro que sí. Aquí estamos en sintonía, ¿verdad?, a través de mensaje de amor para salvación. Hermanos, hoy quiero que el tema que vayamos hoy que vamos hoy a tratar es algo que realmente ya está muy trillado y no quería tomarlo de una manera que parezca algo ya repetitivo o algo ya sabido o estar algo que realmente no tiene sentido, hermanos, pero quiero que hablemos, hermanos, de esta situación que estamos pasando. Usted sabe, hermano, amigo, que estamos viviendo tiempos difíciles. De por sí siempre hemos estado viviendo tiempos difíciles, pero ahora, con esta situación de la pandemia, hermanos, nos ha golpeado mucho. Ha golpeado familias, ha golpeado congregaciones, ha golpeado países. Hermanos, ha hecho grandes estragos en las vidas de muchas personas. Tal parece que este virus vino para quedarse. Por más esfuerzos que se está haciendo, no se ha logrado erradicar este mal. Y cada vez, ¿verdad?, con gran asombro vemos cómo salen variantes, hermanos, y ya son 2 años que tenemos este problema. Y no parece tener fin. Y desgraciadamente son tantos los estragos que está haciendo en todo el mundo, como repito, también en la iglesia.
en lo particular, he perdido hermanos en la fe, fieles, hermanos que realmente estaban caminando con el Señor y eran hermanos ejemplares. Pero este mal, hermanos, se los llevó. Hay una esperanza, claro. Hay una esperanza porque sabemos que todo aquel que hace la voluntad de Dios tiene esperanza, y dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero hermanos, muchos hermanos han sido víctimas y siguen siendo víctimas de esta pandemia y no sabemos, hermanos, lo que nos toque vivir. Todavía no sabemos, todavía va más para allá. Esto es una realidad. Esto es una gran realidad que estamos viviendo. ¿Cuál es la actitud que vamos a tomar? Bueno, con respecto a la cuestión oficial, usted sabe que hay que cuidarse. Usted sabe que hay que prevenir. Y hermanos, Dios tenga misericordia y Él decidirá lo que pasará con esta situación. Vamos a orar y a depositarnos en las manos de Dios, que es el único que tiene control sobre todas estas cosas. Este virus, aunque algunos lo nieguen o lo quieran ignorar, es real. Es real, ¿sabe por qué? Por las consecuencias que este virus ha traído. Yo creo que muchos de nosotros, ya casi la mayoría, podemos saber de alguien, algún ser querido, algún familiar, algún conocido que lo tuvo, posiblemente usted mismo. Y hermanos, es real. Eso no es un invento. No es un invento. Y esto es una de las cosas que yo quiero tratar hoy. Porque el problema o los estragos que esto ha causado, hermanos, se debe en gran parte, aunque muchos lo han negado, otros lo ignoran. Y es por eso que esta situación se ha ido cada vez más en aumento y en aumento. Fiorella Hazel González también, hermanos, saludos por allá, por ese rumbo, que Dios les bendiga. Y les vuelvo a repetir, hermanos, lo que ha hecho que esta situación empeore, hermanos, es la apatía, es la ignorancia. Es el querer negar algo que existe y que está haciendo daño. Pues déjeme decirle que lo mismo podemos comparar nosotros usando esta ilustración o este ejemplo. Lo mismo ha pasado y sigue pasando con otra pandemia que vino para quedarse. Y tal vez usted ya tenga una idea de a qué me refiero. Me refiero a la pandemia del pecado. Así es, mi hermano. Así es, mi amigo. Hoy quiero hablar de la pandemia, pero de la pandemia del pecado. Esa es una de las situaciones que ha hecho más estragos en la vida de cada una de las personas, pero no solamente en la vida, hermanos, sino en todo el globo terráqueo, es decir, en todo el mundo. No solamente la humanidad, sino todo el medio que nos rodea ha sido afectado, hermanos, por esta pandemia, la pandemia del pecado. Y así como en esta situación del COVID, mucha gente lo ignora, mucha gente lo niega y no toma las medidas necesarias, hermanos, con el pecado es prácticamente la misma situación. ¿Por qué el pecado vino para quedarse? ¿Por qué el pecado, hermanos, no se ha erradicado? Pues, hermanos, amigos, por la misma situación que el COVID no se controla.
porque simple y sencillamente o se niega o se ignora. Mire, quiero llevarle a las Sagradas Escrituras para que veamos nosotros un retrato de cómo nos ve Dios con respecto al pecado. Isaías capítulo 1, versículos del 1 en adelante, específicamente Isaías capítulo 1, versículos del 1 al 6, dice de esta manera: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Hermanos, amigos, esta es una triste realidad. El mundo está infectado por el pecado. Así como estamos viendo esta situación de esta pandemia del COVID, así estamos viviendo y cargando por esa pandemia por siglos. Y es el pecado. Y es triste ver cómo Dios, hermanos, a través de este pasaje nos dice la situación del ser humano. Hermanos, Dios utiliza al cielo y a la tierra como testigos y dice: crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Después de que Dios ha hecho todo lo necesario para que usted y yo podamos tener vida, podamos disfrutar de este mundo, dice: no. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Ellos ignoraron mi ley. Y luego el versículo 3 llama la atención, porque hace una comparación de dos animales irracionales. Hace una comparación de dos animales irracionales y los compara con el ser humano. Y es dura, pero es cierta la comparación. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel, el pueblo de Dios, dice: no tiene conocimiento. Hermanos, una de las cosas que realmente hace que esta pandemia, que esta situación no sea menos, es por la ignorancia, es por la negación de la existencia de este mal. Y usted puede ver cuánta gente se está muriendo por negligencia, por no creer, por no aceptar, por no reconocer lo que es. Y de esa misma manera
el pecado ha hecho lo mismo en la vida de los seres humanos. El pecado es una pandemia mundial y vino para quedarse y no se ha erradicado por lo mismo, por las mismas razones que este virus permanece todavía. Muchos lo ignoran, muchos lo niegan, pero es real. El pecado también, aunque muchos lo quieran ignorar, aunque muchos lo quieran negar, es real. Y usted puede ser testigo de los estragos que el pecado causa, no solamente en la vida de las personas, pero también en aquellos que los rodean y en el medio ambiente que nos desenvolvemos. Es por eso que hay corrupción, es por eso que hay contaminación, es por eso que hay todo tipo de mal. Y esto es por el pecado. Por eso, si hablamos de pandemia, el pecado ha sido una gran pandemia que no hemos sido capaces de erradicar los seres humanos. Y mire cómo son las cosas. Usted se puede acordar cuando inició la cuestión del COVID-19 y era un diciembre cuando de repente, diciembre 2019, cuando se oyen rumores en una ciudad allá en China que había surgido por allí un brote de un virus llamado SARS-CoV-2. Y estaban monitoreándolo y estaban alarmándose porque había surgido un nuevo virus que era desconocido. Hermanos, el pecado se originó de la misma manera. El pecado, hermanos, ha sido una pandemia en crecimiento. Inició con algo pequeño. Inició con una insignificancia, digámoslo así. Y el pecado ha sido una pandemia. Y es una pandemia porque ha crecido y se ha dispersado en todo el mundo. Hay una diferencia, ¿verdad?, que los especialistas llaman con respecto a lo que es una epidemia, una pandemia, etcétera, etcétera. Bueno, una epidemia es algo local, digámoslo así, pero una pandemia es cuando ya afecta varios países, muchas personas, y el pecado es así, hermanos. El pecado, hermanos, inició en Edén y se esparció a toda la humanidad. Así es, hermanos. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. El apóstol Pablo, hermanos, nos hace un relato con respecto a cómo el pecado entró en el mundo y cómo el pecado se ha ido desarrollando. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hermanos, esta es nuestra realidad. Esta es nuestra realidad. El pecado que fue introducido por un hombre ha pasado a toda la humanidad por cuanto todos pecaron. Y se ha hecho una pandemia, hermanos. Y como tal, ha hecho estragos en la humanidad. Ha destruido, hermanos, varios planes. Ha destruido muchas de las cosas que nosotros
teníamos planeado posiblemente o hemos sido víctimas de algún efecto del pecado. La injusticia, el desamor, la violencia, todas estas cosas, hermanos, las guerras, los conflictos, todo eso, hermanos, es consecuencia del pecado. Esta es una gran pandemia. El pecado es una gran pandemia con graves consecuencias. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así como lo hemos leído, el pecado nos aleja, nos separa de Dios, rompe la comunión con Dios. Es una enfermedad mortal. Es una enfermedad mortal, y como este virus que estamos viviendo, es contagiosa. Muy, muy contagiosa. Y eso es lo que nosotros muchas veces no tomamos en cuenta, hermanos. Porque como no lo ves, como no lo tomas como pecado, pues simple y sencillamente te contagias. Pero esta es una gran pandemia con grandes consecuencias. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, yo sé que es preocupante la cuestión del virus, pero quiero que nos enfoquemos mucho más en este virus que se llama pecado. Este virus, hermanos, lo hemos venido cargando, como hemos visto, desde el Edén hasta nuestros días. Y en lugar de que esto vaya mermando, en lugar de que esto vaya aminorando, hermanos, cada vez vemos que está ganando terreno en la vida de muchas personas. Está contaminando, hermanos, a toda la humanidad. Este mal ha venido a corromper el mundo y a los seres humanos. Dice Mateo capítulo 24, versículo 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, es interesante y es importante que nosotros, los que conocemos a Dios, hagamos algo al respecto. Hagamos algo al respecto, porque el pecado, hermanos, está invadiendo la vida de todos los seres humanos. Y los está matando. Y los está destruyendo. Y está arruinando vidas. De una manera física, de una manera material, digámoslo así. Usted puede ver lo que está haciendo este COVID. En la manera espiritual es lo mismo que está haciendo el pecado en la vida de los seres humanos. ¿Cuántas familias no hay destruidas? Por el alcohol, por las drogas, por la prostitución, por el adulterio. Hermanos, esto sí realmente es una gran pandemia espiritual. Pero tal parece que ya nos acostumbramos a vivir con ella. Porque en lugar de que realmente busquemos la manera de cómo alejarla, de cómo apartarla de la vida de los seres humanos, no, algunos la ignoramos. Y algunos nos hacemos de la vista gorda. Sabiendo que hay pecado, lo ignoramos.
No, hermanos, tenemos que hacer algo. Porque aunque ha sido una pandemia que ha venido por mucho tiempo y que ha estado aquí por mucho tiempo, esta pandemia del pecado, esta sí tiene cura. Hasta ahorita, con la cuestión del COVID, están buscando la manera de cómo neutralizar esta enfermedad. Pero, con respecto a la pandemia del pecado, hay una cura efectiva. Y esta cura efectiva es la vacuna efectiva que contiene la sangre de Cristo. Sí, hermano. Usted sabe que hay un método en el cual le ponen plasma a aquellos que están padeciendo de los estragos del COVID. Les ponen sangre de alguien que ya tuvo un cuadro de COVID. Bueno, pues se restablecen. Pues déjame decirte, hermanos, que la pandemia del pecado tiene cura. Y esta vacuna es una vacuna efectiva que contiene la sangre de Cristo. Eso es lo maravilloso de esto. Mire, Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, 14, en quien tenemos redención por su sangre, que el perdón de pecados. Sí, hermano, esta pandemia que se llama pecado, que ha existido y que entró por un hombre, y que a través de ese hombre todos hemos sido contaminados porque todos hemos pecado, tiene cura. Y la cura es la sangre de Jesucristo. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Se da cuenta? Pero otra vez, ¿cómo es posible que habiendo cura para esta pandemia que se llama pecado, muchos todavía sigan contaminados y sigan muriendo? Pues otra vez tengo que decir lo que dije al principio. Muchos ignoran el pecado. Otros lo niegan. Y esto es lo que ha hecho que el pecado siga destruyendo muchas vidas, como lo está haciendo esta pandemia del COVID. Mientras sigamos ignorando la realidad del problema, nadie se va a querer cuidar. Nadie va a tomar precauciones. Mire, hermano y amigo, si la pandemia del pecado tiene cura, otra vez, ¿por qué es que todavía sigue destruyendo la humanidad? Pues porque muchos no aceptan que están contagiados. Muchos no aceptan que tienen pecado, que están contagiados por el pecado. Muchos niegan que están enfermos por el pecado y no se quieren arrepentir. Muchos, otros más, rechazan la sangre de Cristo como la cura. Sí, dice Juan capítulo 3, versículos 16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Muchos siguen rechazando a Jesucristo, que es la cura del pecado, que ya ha sido y será una pandemia mientras el mundo no se arrepienta. Hermanos, amigos, el COVID es real, como también el pecado. En el COVID hay medios para protegerse. No te garantizan efectividad, pero te ayuda. ¿Cuáles son? Lo sabemos, se ha anunciado, ha habido una gran propaganda al respecto, pero hay formas de cómo te ayudas y cómo te puedes proteger. Vacunas, cubrebocas, lavarte las manos, distanciamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos, ¿verdad? Aunque tristemente sabiendo esto, muchos no lo hacemos. Muchos no lo hacemos hasta que realmente encontramos que estamos infectados. Hermanos, lo mismo sucede con el pecado. Lo mismo sucede con el pecado. Sabemos sus consecuencias y sabemos que son consecuencias mortales. Sí, el pecado mata también. El pecado mata, el pecado destruye. Y en el pecado hay una gran diferencia con respecto al COVID. Porque si en el COVID hay medios para protegerse y no te garantizan una efectividad, en el pecado hay una cura efectiva y eterna. ¿Cuál es? Es el sacrificio de Cristo. Sí, mi hermano. Sí, mi amigo. Es el sacrificio de Cristo que vino a morir por todos los pecados. Y quiere limpiarte hoy de ese virus que tienes. Vino a curar la pandemia del pecado. Pero otra vez, la apatía, la negación ha hecho que muchos mueran en pecados. Es triste, pero es la realidad. En el pecado hay una cura muy efectiva, como les he dicho. Mire, quiero llevarle a Isaías capítulo 1, versículos 16 al 18. Recuerda que empezamos nuestro tema en Isaías capítulo 1, versículos del 1 al 9, donde Dios recrimina a su pueblo por haberse apartado de Él, por haber ignorado sus leyes, por haberse contaminado de pecado y no entender que tenían que acercarse a Él. Aquí en el capítulo 1, versículo 16 al 18, el Señor Jesucristo, hace una invitación y dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien, busca el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, esto es lo que tenemos que hacer. Venir a Dios y ponernos a cuentas
Reconocer que hemos caído en este mal, en esta enfermedad que se llama pecado y que ha destruido y está destruyendo miles de millones de vidas en el mundo entero. Hay que venir a Jehová. Hay que ponernos a cuentas. Hay que reconocer que le hemos fallado a Dios. Yo sé que muchos seguiremos igual, porque una de las características que tiene el pecado, como lo tiene el COVID, es que aunque es real, mucha gente lo ignora o lo niega. Y no puede haber peor actitud que esa. Porque el pecado, hermanos y amigos, ha destruido muchas vidas. Ha destruido muchas familias. Y lo sigue haciendo. Mientras tú y yo no nos demos cuenta que el pecado está destruyendo nuestras vidas, y no estemos dispuestos a cambiar, a arrepentirnos, a acercarnos a Dios, a acercarnos a Jesucristo y ponernos a cuentas, tú y yo vamos a seguir en pecado. Sigamos las instrucciones, amigos y hermanos, para que esta pandemia no siga causando más estragos de los que ya ha causado. Pero lo más importante es que tomemos la vacuna que Cristo ofrece para ese gran mal de pecado. Cristo murió para darnos la salvación del pecado y por eso murió para darnos vida. Si usted dice, bueno, ¿cómo me vacuno en contra del pecado? Usted se puede dar cuenta que Jesucristo vino para que usted y yo podamos tener el perdón de pecados, y eso se refiere ¿a qué? A que usted tiene que arrepentirse, a que usted tiene que ser bautizado para el perdón de sus pecados. Esa es la cura efectiva para el pecado. Y con eso usted ya tiene la esperanza de la vida eterna. Con esto usted tiene a Dios con usted. Con esto usted está equipado para hacer frente a cualquier situación de la vida. ¿Se da cuenta? Los cuidados para el COVID son para tratar de salvar nuestra vida física. Pero la sangre de Cristo es para evitar el castigo eterno. El castigo eterno que ha causado esta pandemia universal que se llama pecado. Hermanos y amigos, yo no sé qué traiga esta situación que estamos viviendo, pero Dios nos ha estado poniendo ejemplos y muestras de cómo es que nuestra actitud, hermanos, hace que las cosas empeoren. Realmente llama la atención cuando Dios habla allá en Isaías 1, del 1 al 9, cuando dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo, dice, no entiende. Hermanos, amigos, seamos inteligentes y busquemos realmente salvarnos del pecado. Es interesante
Es interesante que podamos nosotros poner los ojos al cielo, pedirle perdón a Dios y dejar que Él nos transforme. Si usted supiera cuántas bendiciones hay estando con Cristo, si usted supiera que el mismo Señor Jesucristo promete vida después de la muerte, pero ¿qué es lo que hace que usted y yo no tengamos acceso a estas cosas? Bueno, el pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mientras usted siga infectado de pecado, usted no va a tener comunión con Dios. Aunque usted lo niegue, aunque usted lo ignore, el pecado es real. Lo mismo que este virus que estamos viendo, que está circulando en todo el mundo. Hermanos, gracias por esta oportunidad que me han dado. Y espero en el Señor, hermanos, que con la misericordia de Dios podamos seguir adelante. ¿Qué puedo yo decir con la cuestión del COVID? Hermanos, solamente Dios tiene control. Pero usted y yo podemos hacer nuestra parte. Usted y yo podemos tener el cuidado necesario. Seamos responsables. Seamos responsables de esta situación. Pero seamos más responsables con la otra pandemia que ya no tiene 2 años como este COVID. Ya tiene siglos. Y no estamos haciendo nada por animar, por conducir a aquellos enfermos a que vengan a Cristo y sean sanados. Usted y yo somos los portadores de esa vacuna. Vamos a compartirla con aquellos que no lo conocen. Ya si ellos no quieren, pues ya será cuestión de ellos, ¿verdad? Pero mientras tanto, usted y yo tenemos el deber, tenemos la responsabilidad de decirles que Cristo es el Salvador, que Cristo da vida eterna y que Cristo tiene la cura para la pandemia del pecado. Así es, mi hermano. Así es, mi amigo. Que Dios nos bendiga y que sea su voluntad la que se siga llevando en este mundo. Cuídese, tome sus precauciones, encomendémonos a Dios. Y otra vez, no bajemos la guardia porque el pecado está ganando más terreno en las vidas de las personas. Reciban saludos. Francisca Mercedes Quesada, Dios le bendiga. Lázaro Muñoz, Dios le bendiga. N. Pérez, José Florentina Aparicio Lazo, saludos. Francisca Mercedes Quesada, Adán Zambrano, Dios les bendiga. Darling Cabrera Tatiana, Olivia Pérez, Rebeca Rafael, Gaby García Barrientos, Abigail, José González, Senaín Sánchez, Manuelita Hernández, Marta Elena Cardona Villegas, Marta Elena Cardona es la misma, María Antonia, Dios le bendiga, hermana, hasta España, Gabriela Marín y Melisandra Rada, Alejandra Argüeta, Florella Jacel González, Francisca Mercedes Quesada, María Pérez, Margui Pérez, Guzmán. Reciban todos saludos, y hermano Mateo Aguilar y Hugo Gómez. Si alguien se me pasó que no lo vi, porque no traje mis lentes que siempre uso. Hermanos, todos aquellos que estuvieron acompañándonos, que Dios les bendiga.
Gracias por darme esta oportunidad. Y otra vez, hermanos, estemos conscientes de la situación que nos toca vivir, de esta situación que es real. Estamos viviendo en una época de pandemia, lo que se llama así. Tengamos cuidado, hagamos lo mejor posible para evitar ser aquellos que sigamos esparciendo esta situación. Seamos responsables, pero en cuestión de la pandemia del pecado, tomemos cartas en el asunto, hermanos. Hay mucha gente que está muriendo en pecado. Toda esta gente que se llevó la pandemia, muchos de ellos no conocían a Cristo. O simple y sencillamente vivían en pecado y usted y yo no les comunicamos que Cristo es la cura para ese mal. Que Cristo es el que vino a traer la salvación y la vida eterna. Así que, gracias por esta oportunidad. Que Dios les bendiga. Reciban saludos en sus lugares y esperemos en el Señor, si nos presta la vida, que podamos otra vez estar aquí conectados el próximo miércoles a las 8 de la mañana, aquí en Mensaje de Amor para Salvación. Dios les bendiga. Vamos a concluir con una oración para que ya nos despidamos y salgamos aquí del aire. Vamos a orar, oremos. Soberano Dios, te damos las gracias en esta hora por habernos permitido, Señor, que podamos reflexionar en tu palabra. Señor, en esta época, en este tiempo estamos viviendo una realidad de pandemia por este virus. Señor, tú eres el único que tiene control de estas cosas, pero también sabemos que tenemos cierta responsabilidad en evitar que esto se siga propagando. Pero también, Señor, estamos más conscientes, y en esto queremos hacer énfasis, de que hemos estado con una pandemia mundial por mucho tiempo, y es el pecado. Permite que cada uno de nosotros que ya conocemos podamos compartir con aquellos que no estas buenas nuevas. Que puedan darse cuenta que pueden librarse de esa enfermedad mortal que se llama pecado. Y que a través de la obediencia al Evangelio, ellos puedan ser sanados y puedan tener la esperanza de vida eterna y puedan gozar de los privilegios que tú nos das como hijos tuyos. Te pido, juntamente con mis hermanos, que nos ayudes, que nos des valor, que nos des decisión para evitar que mucha gente más siga muriendo en pecado y no tengan esperanza de vida eterna. Gracias, Padre. Pedimos por las necesidades de cada uno de tus hijos y tus hijas sobre la faz de la tierra. Si hay algún hermano, alguna hermana, alguna persona enferma de esta situación del COVID, cualquier otro síntoma, cualquier otra situación, lo ponemos en tus manos, porque al final de cuentas tú determinas, Señor, todas las cosas. Lo único que hacemos es suplicarte, pedirte de tu misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, saludos, Dios les bendiga. Alisa Ri, saludos también. Bueno, nos despedimos, que el Señor les bendiga, que pasen un bonito día y que Dios se apiade de nosotros. Fue un honor, fue un placer para mí estar con ustedes. Nos veremos la próxima ocasión, si el Señor lo permite. Buen día.